Siguen conversando cosas, me encanta, siguen poniendo temas de cómo ser tranquilos, cómo ser positivos, cómo tener ese deseo para ser mejor. ¿Y qué está pasando hoy? Un poco lo que estamos diciendo. Vemos que hay un cambio continuo, y creo que eso es lo que más nos está fastidiando o sacando de nuestra zona de confort. Que no es un cambio, y lo vamos a ver ahora en las curvas, no es solo un cambio, es un cambio tras otro, tras otro, tras otro. Tenemos muchas personas de interés, los stakeholders, que están requiriendo cosas de nosotros, los directores de las empresas, la sociedad, el gobierno, los consumidores, nuestra propia familia. Son grupos de interés que están exigiendo una actitud de nosotros. Tenemos que apalancarnos en la tecnología, tenemos que comunicarnos mucho y de manera muy clara. Y no decir, ok, voy a esperar a ver qué pasa y luego cambiar. Aquí las ejecuciones ágiles, todo el tema de la agilidad toma otro sentido. Los cambios tienen que ser súper dinámicos y hacer un prueba y error, prueba y error, prueba y error. Lo peor que podemos hacer es paralizarnos. Y algunos dicen, mire, yo prefiero en verdad no hacer nada hasta que, bueno, ya, sepamos qué va a pasar más adelante. Pero la verdad es que en ese momento podríamos estar perdiendo muchísimas oportunidades. Es mejor ir cambiando y modificando que realmente tener un espacio hacia adelante. Y algo que la verdad es que creo que a todos nos queda clarísimo, los comentarios que escuchamos, las conversaciones que tenemos con líderes, las conversaciones que tenemos con gerentes generales, gerentes a todo nivel, con personas en general, es que hoy las personas son más importantes que nunca. Aún cuando tenemos que tomar decisiones difíciles y duras, las personas hoy están en el centro de todas las decisiones y tratando de protegerlas. Y es algo que tenemos que tener nosotros muy en claro. Las decisiones que yo tome, ¿cómo van a impactar a otras personas? Ya sea a título personal o título profesional. ¿Cómo esas decisiones impactan a otros y cómo ayudo a las otras personas a pasar de una mejor manera por el cambio? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es entender el cambio y cuál es la razón de este cambio. Y ahorita ustedes podrían pensar, bueno, el cambio es que vino una pandemia y todos estamos en nuestra casa y ahora tenemos que hacer las cosas diferentes. Sí, ese es el factor externo que generó un cambio. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Hay un factor externo que genera un cambio. Pero, ¿cuál es el cambio en mí? En Jimena Mendoza. ¿Cómo afecta a mí? ¿Cómo afecta a la organización en la cual trabajo? ¿No? Porque este factor externo ha generado un cambio. Ha generado que nosotros trabajemos de una manera distinta, que cambiemos nuestro modelo operativo, que cambiemos nuestra manera de pensar. Tal vez que seamos un poco, no sé, tal vez menos egoístas, tal vez más rápidos, más volátiles. Tenemos que realmente entender ese cambio, el cambio que nosotros estamos viviendo, que nuestra organización estamos viviendo y entender por qué. Lo segundo es comprometernos con el cambio. No decir, estoy cansado, estoy agotado, la verdad es que ya para qué, tirar la toalla. No, tenemos que comprometernos personalmente con el cambio. No esperar a que alguien nos diga, que alguien venga, me levante el sillón y me jale y me arrastre. No. Si nosotros tenemos esa mentalidad, y de hecho vamos a hablar de los influenciadores del cambio, lo que va a pasar es que va a haber un grupo de pocas personas que tiene que gastar mucha energía para mover al resto. Si cada uno de nosotros lideramos nuestro cambio y nos comprometemos a influenciar por lo menos en una persona, vamos a tener organizaciones más ágiles, familias más ágiles y obviamente un país más ágil. Entonces tenemos que comprometernos personalmente con el cambio. Y el último punto es lo que les decía, es que si nosotros nos comprometemos con el cambio, vamos a poder ayudar a otros a comprometerse y adaptarse. Entonces, ese es el rol que tenemos. Y esto es lo que vamos a conversar en este momento. Es entender el cambio que se está dando, comprometernos y ayudar a otros. Poniéndonos un poco cómo aceleramos. Y este cuadrito no los quiero complicar mucho, voy a explicárselos bien de una manera, creo yo, sencilla. Lo primero es que tenemos que crear conocimiento. ¿Qué está cambiando? ¿Ok? Todas las cosas cambian. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que va a ser diferente? Recuerdan que dije que el cambio era cuando eres o algo, vas a ser diferente. Entonces, ¿qué es eso diferente? Y algo que yo escuché hace ya bastante tiempo, cuando empecé a ver temas de cambios,
me lo dijo algún consultor, no quiero decir el nombre porque no voy a ser que me equivoqué, es que cuando tú hables de cambios, no solamente tienes que hablar de qué está cambiando, sino qué no está cambiando. Porque es importante que sepamos, no todas las cosas cambian a la vez. Por ejemplo, ¿qué puede estar cambiando si trabajas en una organización? Puede estar cambiando la forma que operan, puede estar cambiando que van a tener que tener horarios diferentes, puede estar cambiando muchísimas cosas. Todo eso está cambiando. ¿Qué está cambiando? ¿Qué no está cambiando? No está cambiando el propósito de la compañía, no están cambiando los valores de la compañía, no está cambiando el convencimiento que vamos a dar lo mejor por nuestros consumidores. Todo eso no está cambiando. Entonces, sí es bien importante crear ese conocimiento y que uno no sienta que de repente todo cambió, sino qué está cambiando y qué no está cambiando. Una vez que tenemos claro qué está cambiando, también entender por qué está cambiando. Y a veces no entendemos las razones. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar esos líderes del cambio, que nuevamente son cualquiera, no necesariamente es el gerente general de la compañía o el papá en la casa. Tenemos que entender por qué está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Y vamos de nuevo a un ejemplo de una empresa. ¿Por qué está cambiando? Porque si no cambiamos, vamos a tener que cerrar. Porque si no cambiamos, alguien más lo va a estar haciendo y no vamos a poder subsistir en el tiempo. Porque si no cambiamos, no vamos a poder ser fieles a eso que no quiero que cambie, que es mi propósito con mis consumidores, mi propósito con mis empleados. Entonces, una vez que entendemos por qué, lo que hacemos es evitamos esa indiferencia de las personas. Luego, el cómo. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente pensamos en algo está cambiando, ¿cómo lo hago? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Sin entender bien qué es lo que cambia, qué es lo que no cambia, por qué cambia, qué es lo más importante, por qué cambia, y luego preocuparnos en cómo lo hago. Porque en el cómo lo hago, en realidad, eso es lo que hace que salga nuestra espontaneidad, nuestra creatividad, nuestra innovación, cuando estamos comprometidos a ese porqué. Entonces, es muy importante que busquemos esas respuestas dentro de nosotros. Y para eso necesitamos muchísimo el tema de inteligencia emocional. Y aquí viene otra pregunta para ustedes, a ver si me ayudan, que es, ¿qué entienden ustedes por inteligencia emocional? ¿No? Creo que todo el mundo sabe qué cosa es ser inteligente, nada más. Y eso es un poco confuso a veces solamente definir qué cosa es inteligencia normal, pero vamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Y por qué lo planteo? ¿Y por qué quiero poner la definición antes de entrar realmente a la definición o a ver por qué es importante? Es porque no queda muy claro y creo que es algo que necesitamos muchísimo para cambiar. En este momento es importante, obviamente, las habilidades duras, totalmente, tener las habilidades técnicas y todo lo demás, pero la inteligencia emocional toma un valor brutal. Aquí comentan que la inteligencia emocional es un balance emocional, autocontrol. John da un mensaje súper bueno, que es una definición súper buena, que es reconocer y controlar nuestras emociones, efectivamente, ¿no? Comenta mucho que es reconocer y saber y controlar. Muy bien, me gusta ese uso de palabras, ¿no? Es la capacidad de manejar nuestras emociones, de realmente manejarlas de manera inteligente, excelente, manejarlas de una buena manera, ¿no? Me comentan también saber cómo controlar las emociones. Va muy de la mano con eso, ¿no? De saber cómo controlar, saber cómo regular nuestras emociones, que la mente las maneje, que nosotros realmente conscientemente las podamos manejar. Exacto, tienen toda la razón. Pero la gran mayoría, y a mí me pasaba lo mismo, te los confieso, yo también me quedaba enfocada en la primera parte, ¿no? En la parte que es reconocer mis emociones y regularlas. La inteligencia emocional, y lo que me encanta de esta definición bien cortita, es que es la habilidad de reconocer y regular nuestras emociones y las de los demás. Y ahí está la clave. Porque nosotros estamos cambiando, y hoy más que nunca, todos estamos cambiando, y para poder manejar el cambio y liderar el cambio, necesitamos la inteligencia emocional, que es manejar y reconocer, regular o manejar o controlar, como lo han dicho muy bien ustedes, nuestras emociones, pero también las emociones de los otros.
No dejar que las emociones de los otros nos saquen de nuestras casillas, algunas veces pasa, y al contrario, nosotros facilitar que los otros puedan regular sus emociones. Esa es la definición completa de inteligencia emocional, y es fascinante, qué bueno poderlo hacer. Todos podemos hacer todo, no necesariamente, pero por eso es que nos complementamos. ¿Y cuáles son los beneficios o los riesgos? Es que si no hay una inteligencia emocional, y en momentos como estos dejamos que nuestras emociones controlen la situación, poco podemos avanzar. Necesitamos pasar rápidamente una curva del cambio que la vamos a ver ahora hacia adelante. Necesitamos reconocer nuestras emociones, necesitamos sentir, sí, necesitamos generar emociones, pero necesitamos controlarlas. Comenta mucho el tema de equilibrio entre nuestras emociones, efectivamente, la empatía es parte de esto. Y aquí les voy a poner y hay muchas definiciones, hay muchos elementos, creo que pueden haber muchas definiciones distintas y muchos elementos, finalmente son muy parecidos. Nosotros manejamos que hay 6 elementos claves de inteligencia emocional. Y aquí los van a ver en 2 colores. Los morados tienen que ver con nosotros, y los fucsias o rosados tienen que ver con los otros. Entonces, la inteligencia emocional, y vamos a ir por cada uno de ellos, lo primero es autoconciencia. Es tener conciencia de nuestras propias emociones. Ustedes lo han dicho, reconocer nuestras emociones. Entonces, sabemos y entendemos qué emoción tenemos. Y a veces tenemos que hacer una pausa durante el día y pensar, ¿qué emoción está pasando por mí? Lo siguiente es poder regular nuestras emociones. Está bien sentirlas, está bien identificarlas para poder controlarlas y poder regularlas. Sobre todo hoy, donde no podemos estar con tantas emociones a flor de piel, o no debemos, para poder fomentar el cambio y no generar un caos. Y el tercero, y muy importante, basado en esto, que es como que una escala, es poder expresar y comunicar eficientemente la emoción que queremos comunicar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en la autoconciencia que estamos teniendo emociones que no debemos comunicar a nuestro equipo, a otras personas que queremos ayudar en el cambio, a nuestra familia, tenemos que regular esa. Y tenemos que asegurarnos que otras emociones que estamos sintiendo son las que expresamos, y no expresamos aquella negativa. Entonces, esas son las 3 de la inteligencia emocional que tienen que ver con nosotros. ¿Cuáles son las otras 3? Que es un poco la parte que a la gran mayoría le falta en la definición de inteligencia emocional, y que realmente lo hacemos, porque cuando han estado comentando qué cosa es el tema de las que están diciendo, hablan mucho de estas, de empatía, influencia, etc. Pues el siguiente elemento clave es detección. Es poder detectar qué está sintiendo otra persona. No es lo mismo que empatía, ahora vamos a ver por qué no es lo mismo. Es poder detectar, así como nosotros detectamos cómo me siento yo, es como detectamos cómo se siente otro. Y aquí la tenemos bien difícil. ¿Por qué? Porque detectar las emociones de las personas físicamente, cuando alguien está sentado a tu costado, estás en una oficina, caminas por ahí, y de la nada ves a alguien que está como rascándose la cabeza, cabizbajo, o no hablando, es más fácil poder detectar que la persona no se está sintiendo bien. Pero sin embargo, cuando estamos en este mundo virtual, lo que pasa es que es difícil poder saber cómo las otras personas se sienten. Entonces, ¿qué recomendamos ahí? Recomendamos que efectivamente haya un contacto frecuente con las personas, que los llames por teléfono. Ojalá que puedan tener esta interacción donde puedan verse las caras y con más o menos constante, y sepas cómo se siente la persona. Algunas personas que tienen la inteligencia emocional muy desarrollada, leyendo mensajes por WhatsApp, pueden saber exactamente cómo se siente una persona. Pero esto es sobre todo cuando uno conoce mucho a la persona. Cuando sabe que normalmente pones, hola, buenos días, signo de exclamación, 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 y al día siguiente uno le responde y dice, hola, buenos días, y la persona te dice, hola, puntos suspensivos. Sabes que algo está pasando. Entonces tenemos que estar mucho más pendientes, y sobre todo tenemos que poder estar viendo que la otra persona, viendo a la otra persona es mucho mejor. El siguiente punto de la inteligencia emocional, y esta figurita me encanta, es como un fósforo, ¿no? Cuando prendes uno y está la gente cerca, todo se prende, ¿no? Y ojalá esa llama sea una llama positiva. Hay personas que tienen muchísima influencia en otras, y la importancia de la inteligencia emocional es poder realmente afectar intencionalmente
en el humor y pensamiento y comportamiento de los otros. Hay muchas personas que están en este momento siendo, yo les diría, los ángeles, y no quiero con eso ir a ninguna religión en particular, los héroes de otras, por decirlo de otra manera, en la cual son aquellos que están súper pendientes de cómo se sienten los otros, pueden regular sus emociones, aún sintiéndose mal, expresan una emoción que quieren y pueden influenciar a que las otras personas se sientan mejor, y pueden regular las emociones de los otros. Y el último punto de la inteligencia emocional es la empatía. Es la habilidad de poder ser capaz de sentir lo que están sintiendo los otros. Es diferente que la detección. Yo puedo saber qué está sintiendo el otro, pero es muy diferente a sentir qué está sintiendo el otro. A poderme compenetrar de tal manera con otra persona, decir, esta persona está frustrada y yo estoy frustrada por su frustración, y poder tomar acción. Entonces, la inteligencia emocional es compleja, como habrán visto. No es muy fácil, no es una sola cosa, no es solamente nuestras emociones, no es solamente nuestros sentimientos, sino es poder realmente conocerte a ti, regularte a ti, expresar los sentimientos que tienes que expresar, de ver cómo se siente otra persona, influenciar en esa persona y ser empático. ¿Y por qué es importante eso? ¿Y por qué me he demorado un ratito en hablar de la inteligencia emocional? Porque es raro que alguien tenga los 6. Es muy raro, ¿ok? Y para poder manejar el cambio, tenemos que tratar de alguna manera de tener todos estos elementos. Y lo que tenemos que ver es cómo nos apalancamos en otros, en nuestra unidad familiar, en nuestro equipo de trabajo, en nuestro equipo más grande, en mis vecinos, en mis amigos, para poder balancear esa inteligencia emocional. Si nosotros no somos capaces, porque estamos nublados, porque estamos muy preocupados, de tener conciencia de nuestras emociones y regularlos, qué maravilla que alguien que tiene la habilidad de la inteligencia emocional súper desarrollada en la detección e influencia pueda intervenir y ayudarme. Y de eso es lo que se trata el cambio, de realmente poder darnos cuenta cómo nos sentimos y poder pasar rápidamente por la curva del cambio que vamos a conversar. Entonces, sí cuando ojalá puedan volver a escuchar esto y tengan otro tiempo, y traten de estar ustedes y verlo y decir, ok, de estos 6, ¿cuáles son fuertes para mí? Yo soy muy buena regulando mis emociones, el tema es que a veces no me doy cuenta cuáles son mis emociones, y soy muy buena influenciando en otros. Ok, ¿a quién le puedo decir que esté pendiente de mis emociones? Que las detecte y que pueda ayudarme a regularlo. Entonces la idea es que efectivamente podamos nosotros poder estar cuajados en una inteligencia emocional, y muchas veces no lo podemos hacer solos, apóyense en otros. Y eso es muy importante para el manejo del cambio. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Y perdón por ahora. Esto es lo que muchas veces pasa con las personas. Muchas veces nosotros decimos que somos muy abiertas de mente a hacer cosas nuevas, siempre y cuando esas cosas sean exactamente iguales a las antiguas. Y eso no es cambiar, ¿no? Y escuchamos mucha gente que dice, yo soy muy abierta al cambio, a mí el cambio me encanta, pero cuando les decimos que tienen que usar una plataforma tecnológica versus otra, no, yo estoy acostumbrada al anterior. Eso no es ser abierto a cambio. Tenemos que tener esa inteligencia emocional para darnos cuenta que una emoción que estamos sintiendo es el rechazo al cambio y que vamos a ir hacia adelante. Entonces, ¿para qué es importante esa inteligencia emocional? Porque ante cualquier cambio, positivo o negativo, vamos a pasar por una curva. Esta es la curva del cambio, que existen muchos modelos. Esta es la curva que usamos nosotros en el EHH a nivel global, por eso sale el logo completo, no sale nuestro logo del HHM Perú, sino el de LHH, que es la compañía a nivel global, y donde vemos es que eso es un eje de productividad y tiempo, donde la idea es tratar que nuestra curva de cambio sea lo más cortita y menos pronunciada. Es decir, pasar desde que algo está pasando a ser comprometida con la nueva etapa lo más pronto posible. Y pasamos por todas esas etapas. La etapa de poder anticipar que algo va a cambiar. Y a ver, les voy a poner un ejemplo clarísimo. Es como lo que nos pasaba antes cada vez que poníamos la televisión a las 12:45 del día y decimos, uy, hoy día nos van a anunciar algo. Esa es la anticipación. Luego dejar ir todo aquello que ya nos habíamos imaginado. Y aquí nuevamente voy a pararme un ratito, y es, muchas veces pensamos que dejar ir es dejar todas aquellas cosas que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no?
Por ejemplo, dejar ir es pensar que nosotros no vamos a volver a nuestras oficinas como eran antes. O tal vez es dejar ir que ya no tenemos ese trabajo que teníamos antes. Pero en realidad nuestro dejar ir no es dejar ir las cosas que pasaron. Porque a menos que alguno de ustedes tenga la habilidad de volver en el tiempo, no podemos volver atrás. Nuestro dejar ir es tenemos que dejar ir esa imagen que teníamos en el futuro de lo que queríamos que fuera. Pensemos, por ejemplo, si alguno de ustedes tenía un viaje programado. Lo que les da pena hoy no es el viaje que hicieron hace 2 años, es ese que tenían programado para dentro de una semana y no lo van a tener. Entonces tenemos que dejar ir esa ilusión del futuro. Y es duro, por supuesto que es duro, pero tenemos que dar la vuelta. Y está bien sentirlo, ojo, nadie está diciendo que no lo sientan, al contrario, queremos que sientan cada una de estas etapas. Luego llegamos a la parte de abajo, que es la parte de desorientación, donde en realidad no sabemos, entiendo que voy a perder, no sé qué pasa hacia adelante, y hay como un tumulto de ideas que pasan a la vez, para luego de eso poder pasar a un, ok, ya, solté, ¿no? Es como cuando uno se estira, solté, y ya me voy a volver a comprometer. Entonces, es una curva donde nuestra inteligencia emocional sirve mucho, porque vamos a poder ir viendo cómo vamos nosotros evolucionando y qué ayuda necesitamos del resto, y cómo apalancarnos en el resto también. Por decir, ¿qué emoción siento yo al dejar ir? ¿Y cómo hago? ¿Y qué emoción necesito para yo poder reevaluar y volverme a comprometer? ¿Qué es lo que pasa? Y acá hay muchas emociones, ¿no? Y es importante que se den cuenta que ante cada una de estas etapas van a haber emociones positivas y emociones negativas. No voy por todo este cuadro porque si no nos quedamos sin tiempo. Pero aquí lo que tenemos que ver es, en la época de anticipación, cada etapa tiene su magia y tiene su pro y su contra. Y aquí es donde afecta mucho la inteligencia emocional. Que tenemos que tratar de cambiar estas emociones negativas que aparecen por emociones positivas. Tenemos que, en la época de anticipación, el ser entusiasmado por ese cambio, en vez de por sí tener la actitud de, otra vez un cambio no me va a gustar. Pero no sabemos si nos va a gustar. Pero si ya en nuestra cabeza pensamos el cambio va a ser malo, es una crónica de una muerte anunciada, básicamente. Entonces tenemos que estar entusiasmados y energizados por eso. En el momento de dejar ir, como les decía, hay molestia, hay tristeza, no por lo que ya hice, sino por lo que yo quería que pasara hacia adelante. Entonces tenemos que cambiarlo, tenemos que ser creativos y tenemos que decir, ok, ¿cómo es ese nuevo futuro entonces ahora? ¿Cómo quiero que sea? ¿Cómo quiero yo que sea? ¿Cómo ayudo yo a crear ese nuevo futuro hacia adelante? En la desorientación, obviamente, como les decía, pueden sentirse confundidos, deprimidos, hay cosas que yo en verdad no quería dejar ir. Y nuevamente, aquí va a ser, ok, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Ya que no va a ser así, ¿cómo vamos a hacer que sea? ¿No? Entonces, generar esa curiosidad que sigue en la etapa de la reevaluación, donde vamos a tener esperanza de algo bueno, y luego ya cuando nos volvemos a comprometer, vemos las cosas con optimismo. Y recuerdan que al principio les dije, piensen en algún momento de cambio que hayan tenido positivo o negativo. Los positivos es mucho más fácil pasar por eso y que hay emociones positivas, aunque aún en temas positivos hay emociones negativas también. Pero si es que se ponen a pensar algo realmente duro que pasó para ustedes, hoy ya eso no está. No está. Fue algo de lo cual aprendieron y ya no está. Y creo que esto también va a pasar. ¿Cuál es el reto hoy? Y para ser súper sinceros, y probablemente yo sueno muy optimista, y créanme que en verdad a veces uno necesita fuerzas, es que hoy tenemos además que, como bien les dije, que nosotros pasar por el cambio, tenemos que actuar desde cada uno de nuestros roles, liderar estos cambios. Liderarlos, donde en cada una de las etapas nosotros tenemos un rol distinto. Y es importante saber qué hacer en cada una de ellas. En la primera etapa hay que comunicar. Si nosotros sabemos algo del cambio, hay que comunicarlo. En el momento que las personas están dejando ir, están finalmente sacando tratando de sacar de su mente eso que se imaginaban, tenemos que escucharlos. Tenemos que escuchar cuál es el dolor de las personas. Nuevamente, acá no estoy hablando del líder, el gerente general, el gerente del área, o lo que sea, sino el que está decidiendo liderar el cambio, ¿no? El que está decidiendo ser influenciador, porque ya pasaron al otro lado. El momento de la desorientación, recién en ese momento aquí abajo, cuando las personas ya soltaron todo lo que había dentro de ellas, recién se pueden poner a dirigir. ¿Por qué? Porque van a poder dirigir
sabiendo qué es lo que le duele a las personas, sabiendo qué es lo que les genera ese malestar. Entonces es más fácil poderlos dirigir. Y luego los comprometes y los preparas para estos nuevos horizontes. Ahora se pone más compleja la cosa, y es que desafortunadamente no estamos pasando por una curva a la vez. Les debe haber pasado, imaginemos, vamos a retroceder el tiempo, hace casi 12 semanas, 11 semanas o 12 semanas, donde tenemos el cambio número 1. Entonces estábamos aquí y probablemente todos pasábamos, ¿no? Estábamos en la semana 2, ya listos, haciendo planes para Semana Santa, y cuando ya estábamos acá, ya estábamos saliendo de esa desorientación, de repente viene otro mensaje, se quedan en su casa. Y entra en la segunda curva, que ya no entra desde acá arriba, porque ya medio que sabías que podía venir, y viene otra curva, y nuestra productividad baja mucho más. Y empezaron a avanzar y dijeron, bueno, ya estamos acostumbrados, esto del trabajo remoto no es tan malo, ¿no? Tal vez algunos se quedaron sin trabajo y es, bueno, en verdad estoy viendo que puedo potenciarme, hay otras oportunidades, encontrar un negocio paralelo, la verdad es que no está tan mal como pensaba y estamos subiendo, y de repente viene otro cambio. Ya era más tiempo, ya mi organización me está dando otros anuncios, en mi casa hay alguien que está enfermo, y esos cambios siguen pasando. Y de repente cuando estamos aquí, viene un cambio diferente, que parece que es negativo y que viene y que va a podernos afectar. Entonces, ¿qué tenemos que estar ahí? Tenemos que estar súper pendientes de qué es lo que necesita cada uno, qué es lo que necesitamos en este momento. Porque recuerden que lo que necesitamos a este lado de la curva es muy diferente de lo que necesitamos a este. Entonces, si nosotros estamos aquí, donde ya nosotros estamos comprometidos, y viene otra curva, nos toca volver a escuchar. Nos toca volver a escuchar qué es eso nuevo que están perdiendo. Nos toca volver a manejar nuevamente otras emociones que pertenecen a otro momento de la curva. Y sí es un poco complejo, sí es un poco complicado, pero en realidad lo que vemos es que sí, la idea es poder estar enfocados en la curva en la cual estamos en ese momento. Y migrar. Y ojalá que estas curvas las agarremos y en vez de bajar aquí y dejarnos caer en la desorientación, pasar hacia adelante. ¿Cómo hacemos eso? Aquí lo que queremos es, recuerden que hay emociones positivas y emociones negativas. Ya hemos conversado sobre esas, hay emociones positivas y emociones negativas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos guiar nuestros comportamientos a comportamientos productivos en cada una de las etapas. En vez de enfocarlos en lo negativo, que es sufrir, paralizarnos, dejarnos sin foco, dudar, es enfocarnos en esos comportamientos y ayudar a los otros a que estén en estos comportamientos, a realmente defender nuestro punto de vista, defender aquellas cosas que no van a cambiar, defender el propósito de la organización, defender nuestros valores, poder desarrollarnos. Es un momento para decir, ok, como están las cosas, yo tengo que cambiar. Yo tengo que preocuparme de ser un mejor profesional. ¿Cómo hago para desarrollarme? En vez de estar en un momento de decir, ya, me doy a la deriva, porque no importa, pase lo que pase, esto está terrible. Es, ok, sí, hay menos oportunidades probablemente laborales. ¿Cómo hago para yo ser el primero en la lista en eso? ¿Está fácil? No, no está fácil, por supuesto que no vamos a mentirle a nadie, pero nosotros tenemos que desarrollarnos, tenemos que explorar opciones. Es muy fácil bajar al lado de abajo de la línea, y tenemos que estar muy enfocados en estos comportamientos productivos. ¿Y qué hacen los líderes del cambio? Es que en ese momento sí tenemos que actuar hacia los comportamientos positivos y negativos. Y acá decimos refuerzos del líder, y nuevamente a los líderes del cambio, recuerden que son aquellas personas que pueden generar influencia en otros y convertirlos al cambio. Entonces, ese es un momento en el cual premiamos y reconozcamos. Y aquí premiar y reconocer no es un tema monetario, ojo. Aquí es reconocer los pequeños logros, reconocer que cambiaste de actitud, que dejaste de estar paralizado y ahora estás actuando. Es dar feedback. Hemos conversado en algún otro webinar, la importancia de poderle decir a las personas lo que están haciendo bien y qué cosas tienen que cambiar. Las personas que están aquí abajo, en estos comportamientos destructivos o con emociones negativas, no lo hacen a propósito. Ténganlo por seguro que la gran mayoría, tal vez algunos, pero la gran mayoría no lo hacen a propósito. No les gusta sufrir, no estén dudosos de sí mismos, no ignoren la situación a propósito, sino que no han sido capaces de identificar esas emociones y no tienen las habilidades o no tienen la fuerza
para poder cambiar. Y es por eso importante que necesitamos de líderes del cambio, para poderles realmente dar feedback, que se den cuenta cómo están de una buena manera, ayudarlos, darles coaching, darles ideas, es decir, ver cómo los ayudan para salir de estos comportamientos destructivos y emociones negativas. Y otros temas como replantear las cosas, darles una perspectiva diferente, enfocarlos, dirigirlos. Entonces, es muy importante, nuevamente, que nosotros, a título personal, nosotros lideremos el cambio. Y si tienen esta habilidad, este don realmente, de poder liderar el cambio de otros, de influenciar en otros, cuando veíamos el tema de la inteligencia emocional, si tienen este don de, además de poder manejar muy bien la parte de la inteligencia emocional en la cual ustedes identifican sus emociones, las regulan y las expresan, y además pueden detectar la de otros, pueden influenciar en ellos y pueden empatizar con ellos, hoy nos necesitamos más que nunca, realmente. Hoy no, como sociedad lo necesitamos más que nunca y como organización los necesitamos más que nunca. Y aquí es donde entra el tema de los influenciadores o defensores del cambio. Todos los que están ahorita aquí en el Facebook, por ejemplo, usan redes sociales, ¿no? Y creo que el término influencers está un poco de moda, ¿no? Probablemente es una palabra que no está tanto como antes, y si bien son influencers en temas de cocina, influencers en temas pues, de consumo de algunos productos, de influencers en algunas cosas, nosotros nos gusta llamar a los influenciadores o defensores del cambio, ¿ok? Y sería genial que todos ustedes, todos los que están conectados aquí, que son casi 1.500 personas, sean influenciadores o defensores del cambio. ¿Y quiénes son estas personas? Son las personas que apoyan y promueven el cambio, comunicándolo proactivamente con su red. No tienen que salirlo a promulgarlo al mundo, donde su red es la red que importa, porque ustedes tienen realmente credibilidad en una red y es importante poder influenciar positivamente en las actitudes de otros y acelerar el éxito del cambio. Es bien importante eso, ¿qué voy a hacer yo para liderar este cambio? Y no solamente liderarlo en un pedacito, sino decir, oye, yo puedo liderar bien el cambio. No está en mi rol, y yo puedo liderar el cambio, y nuevamente, no pensemos solamente en las organizaciones. ¿Cómo lidero yo el cambio dentro del edificio donde vivo? ¿Cómo hago para que en vez de que se estén quejando siempre de un tema porque están enfrascados en el pasado, cómo hago para yo liderar y influenciar de una manera positiva? Y en vez de estar nuevamente aguantados hacia atrás, nos propulsamos hacia adelante. ¿Cómo hago yo para ser ese influenciador en mi comunidad, en mi distrito? Con los padres de familia, que creo que ese ha sido un tema crítico en algún momento. ¿Cómo hago para influenciar yo dentro de mi organización, dentro de mi sector? Hemos visto ejemplos espectaculares en varios sectores donde se han unido y donde probablemente una persona que vio el cambio más rápido influenció en el resto de los líderes para poder empujar el carro más rápido. Y eso necesitamos. Necesitamos ser influenciadores de cambio. Necesitamos cada uno comprometernos a hacerlo. Uno no puede ser influenciador de cambio si no ha aceptado el cambio primero. Así que recuerden que lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. Luego tenemos que realmente comprometernos con él para luego poder influenciar en los otros. Entonces, son temas de pasos, porque lo que no queremos es influenciar de manera confundida. Entonces, sí es importante que lo creamos, que entendamos el cambio y aún no teniendo todas las respuestas, poder activar a full nuestra inteligencia emocional, realmente tomar conciencia con esta y poder influenciar en otros. ¿Y por qué necesitamos influenciadores de cambio? Y entro aquí en este detalle. Es porque en realidad los cambios siempre funcionan con una curva, ¿no? Y probablemente esta curva también la deben de haber visto en otras oportunidades. Y es que hay algunos que son los primeros en adaptarse. Y no confundamos a los que son primeros en adaptarse con los influenciadores de cambio. Algunos lo son y algunos no, porque son tan rápidos que ya están en otra etapa del cambio y viendo otras cosas. Hay algunos que están ahí, sí, pero no necesariamente estos que son los primeros en adaptarse van a ser aquellos que son los influenciadores. Ojalá que sí. Luego vienen los primeros seguidores, aquellos que vieron y dijeron, alguien ya lo probó, alguien ya lo hizo y no estuvo tan malo, ¿no? Y empiezan a cambiar. Para que luego la mayoría cambie, hay una mayoría tardía y luego están los rezagados. El tema es que estamos cambiando tan rápidamente que necesitamos, y voy a anotar ahorita en mi pantalla un poquito, es que necesitamos que estos primeros en adaptarse sean más grandes.
Y que esta curva, en vez de ser esa que esté así, ojalá sea así. Y podemos tener poquititos que estén rezagados. Eso es lo que quisiéramos. Y para que eso suceda, lo que necesitamos es influenciadores de cambio. Aquellas personas que abracen a las personas que se están quedando atrás y que los convenzan que lo que está adelante, que puede ser incierto todavía, es mejor estar paralizado y no mirar hacia adelante. Así que de eso es lo que se trata un poco el tema de los influenciadores de cambio. Vamos a seguir aquí hacia adelante y es entender cuáles son las características de estos defensores o influenciadores del cambio. Y vamos a ir a cada uno de ellos. Lo primero y más importante es que apoyan el cambio, ¿no? El de aquí, apoyan el cambio. Son personas que, como les dije, han entendido el cambio. Nuevamente, esto no quiere decir que no les haya dolido el cambio. Esto quiere decir que no les haya generado frustración. Esto no quiere decir en ningún momento que no hayan perdido algo, sino que han pasado por la curva del cambio y han dicho, ok, lo acepté y lo he dejado ir, ya me distraje, ya entendí todas estas razones, me he sacudido, ¿no? Y estoy en el otro lado del cambio. Lo estoy aceptando y lo estoy abrazando. Entonces ya lo apoyas. No es, y tener unos influenciadores que no apoyan el cambio puede ser un poco adverso, más bien. Lo siguiente es que mantienen una red de contactos grande. Y lo hemos conversado en otras oportunidades en los webinars. De verdad que les recomiendo que vayan a los otros webinars que están aquí en la página de gestión en la nuestra LHHDBM, donde hablamos mucho de lo importante de las redes de contactos o redes de confianza, realmente. Debería ser redes de confianza. Las redes de confianza son aquellas personas que pueden influenciar en otras personas. Si es que ustedes dicen, uy, yo sí apoyo al cambio, pero no tengo una red de contactos grande, no importa. Realmente los grandes influenciadores van a ser los que tengan una red de contactos grande porque van a llegar a más personas, pero lo que sí estamos seguros es que conforme podamos ir contagiándolo, no quiero hacer una comparación con cómo es este virus, pero más o menos, conforme vamos contagiando esta ilusión por el cambio, cada vez que hay un cambio, va a ser mejor. El siguiente punto es que interactúa activamente con otros. Y ahora, porque tú puedes tener una red, pero no estás en contacto con ellos. Y hoy tenemos que tener esta habilidad distinta, diferente, en la cual nosotros podamos ver cómo interactuar con otros. Ya sea mandando un mensaje por WhatsApp, ya sea teniendo un grupo de WhatsApp de esta red, es una buena idea, pero ojo, manejarla bien para que no se llene solamente de memes y cosas, sino de información importante. Teniendo videoconferencias regulares, enviando información correcta que sea aquella que genere valor. Entonces tenemos que esforzarnos más, porque antes era más fácil. Uno puede haber sido influenciador e ir a su club, por ejemplo. Y en el club se encontraba con las personas, o con las personas con las que entrenaba, o con las personas con las que hacía, no sé, algún deporte, algún evento social, lo que sé yo. Hoy no lo hay. Entonces tenemos que generar acciones distintas para poder interactuar activamente con otros y poder compartir este entusiasmo por el cambio. Otro tema, que es un poco lo que estamos hablando, es que se apoyen las tecnologías sociales. Usen bien, y apoyarse en tecnologías sociales no solamente usar, es usen bien el correo cuando se necesita, el WhatsApp cuando se necesita, hagan Facebook Lives ustedes, pueden hacer muchas maneras, Instagram, generen grupos donde puedan estar en contacto. Usen estas plataformas como Zoom, Meet, Skype, la que a ustedes les guste, y generen un espacio donde pueden hablar con otras personas. Y ojalá cara a cara, sí. Y cara a cara no me refiero físicamente cara a cara, no quiero generar ningún problema de seguridad y de salud, pero es estar cara a cara, mirarnos por las pantallas. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de reuniones que nosotros tenemos. Y de hecho, hacemos muchos talleres. Este es mi cuarto taller, de hecho. Hoy fue un día, curiosamente se mezclaron las agendas. ¿Y saben qué es lo más gratificante de la gente cuando está en un taller? El momento en que les digo, prendan las cámaras. No se puede imaginar la cara de emoción. Entonces, un influenciador del cambio es aquel que puede generar esto, puede generar estos espacios y puede generar que personas interactúen y se contagien de esta emoción y de estas ganas de cambiar. El siguiente punto es que construye relaciones sólidas, no relaciones gaseosas, sino relaciones sólidas.
que realmente apalancan el tiempo, y algo muy importante, tienen credibilidad, tienen coherencia. Y esto es un tema del cual probablemente podríamos hablar, un rato súper largo. Influenciadores no son personas que no son famosos, ¿ok? Creo que esa es una buena explicación. Los influenciadores no son los famosos. Los influenciadores no necesariamente son los que tienen más likes. Los influenciadores son aquellas personas en las que otros confían, en las que ven en sus palabras, en sus actos y en su experiencia propia que son coherentes. Tienen realmente credibilidad. Es alguien que yo voy a escucharle y voy a creerle en momentos de cambio, aun cuando no tenga todas las respuestas, y voy a dejar que influencie en mi estado de ánimo y voy a dejar que me ayude para pasar rápidamente la curva, no solamente porque habló bonito, sino porque yo veo que hace también el esfuerzo. Yo veo que realmente lo que dice lo cree y entiende el cambio. Y está tan asustado como yo, y tiene la misma cantidad de dudas que yo, pero está realmente viendo hacia el otro lado y pasando cada etapa con el rigor y con el comportamiento positivo que se merece. Y no es alguien que solamente dice por un lado, pero hace algo totalmente diferente. Entonces, es importante que veamos cómo hacer para que nos miremos y digamos, ok, acá estamos hablando de 6 elementos, 6 características. Y algunos no tenemos todos, como les digo, puede que tengamos una red un poco más chiquita, puede tal vez que no nos apalancamos tanto en una tecnología social, pero puedo mandar los correos electrónicos o seguir usando una tecnología tal vez atrás. Pero sí es muy importante que primero apoyemos el cambio, lo conozcamos, realmente tengamos credibilidad, tengamos esa confianza que queremos pasar hacia el otro lado y queremos lograr el cambio, construyendo relaciones sólidas e interactuando. ¿Y cómo realmente nosotros logramos que hayan más influenciadores? Porque decimos, ¿cómo hacemos para que se generen? Es reforzando esta manera. Ser influenciadores de cambio es súper contagioso. Es súper, súper, súper contagioso. Entonces, si nosotros reconocemos cuando otros, siendo influenciadores, si nosotros reconocemos a otros, les damos feedback, los alentamos, los enfocamos, los dirigimos y les damos soporte, estoy segura que vamos a generar una red súper grande de personas que quieren cambiar y quieren realmente tener una buena actitud hacia el cambio hacia adelante. ¿Qué es lo que realmente necesitamos en este momento en las organizaciones, en la sociedad y, por supuesto, dentro de nuestras familias? Aquí hay algo, y esto creo que no es solamente, no quería cambiar la frase dicha por Jonathan Herrick, porque no quiero cambiar las palabras de nadie, y por ende voy a leerlo tal cual y les voy a dar mi interpretación. Aquí dice, las grandes, perdón, falta una S, disculpen, eso debe cambiar. Las grandes compañías no contratan a personas con habilidades y las motivan. Contratan personas motivadas y las inspiran. Yo, como me gusta interpretarlo, es a las personas, realmente, nos gusta estar y nos gusta apoyarnos, no necesariamente solo en personas que tienen las habilidades, sino personas que nos motivan, que nos inspiran, realmente. Y esas personas que ya están motivadas, es fácil inspirarlas. Entonces, sean ustedes realmente estos influenciadores de cambio, estas personas que están motivadas realmente a cambiar, que pasan rápidamente esta curva, aunque duela, nuevamente, aunque no sea fácil, aunque muchas veces no tengan respuestas, y que realmente ustedes inspiran a otras personas motivadas para pasar el cambio de una mejor manera y de una manera más rápida para el bien de todos. Estamos casi llegando al final de nuestro encuentro. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos hoy. Y los dejo, como siempre, con estas 2 preguntas. La primera es, ¿qué les hizo más sentido hoy? ¿Qué cosa de lo que compartí con ustedes, con lo que compartí de lo que sabemos a lo largo del tiempo, con el gran apoyo de todo nuestro equipo y de las personas a las cuales ayudamos y nos ayuda a nosotros a ser mejores profesionales, es ¿qué te hizo más sentido? Y apúntenlo. Nuevamente, creo que no es la primera vez que se lo digo, apúntenlo en una hoja de papel. ¿Qué me hizo sentido hoy? Me hizo sentido que tenía que tener credibilidad, me hizo sentido que necesitaba poder influenciar en otros, me hizo sentido que si es que yo no tenía un autoconocimiento, tenía que buscar a alguien que pueda detectar mis emociones. ¿Qué?
Porque la realidad es que la magia, entre comillas, si existe de estos webinars, es que a cada persona saca un aprendizaje distinto. Y lo importante es ver qué les hizo más sentido hoy. Pero no dejarlo ahí, no. Lo que tienen que luego hacer, ojalá, es qué cosa de eso que me hizo sentido voy a tomar acción hoy. Hoy, o mañana, o el fin de semana, o durante la próxima semana, algo me hizo sentido diciendo, uy, tengo que desarrollarme, ser más hábil, tengo que preocuparme más por los otros, tengo que empezar primero a pensar en mí, entender si estoy viendo el cambio yo primero antes de querer influenciar en otros y estoy confundiéndolos más. ¿Qué? ¿Qué es eso que realmente he aprendido? Y ponerlo en práctica. Y si sienten que esto les sirvió, ojalá, algo, de la hora que compartí con ustedes y que agradezco un montón, les fomento y les pido que reenvíen este link. Va a estar aquí puesto en el Facebook de gestión, también en nuestras redes sociales, para que ojalá otros puedan sacarle algún provecho también, y como les digo, generar mucho más cambio, que es lo que necesitamos en este momento, ver las cosas, enfocarnos en el futuro, y no quedarnos en el pasado pensando, yo quería que las cosas se queden como eran antes, porque eso es una realidad que sabemos no va a poder pasar. Muchísimas gracias a todos, nos vemos de todas maneras en una semana aquí en la página de Facebook de gestión y en nuestras redes. No sé si soy yo la que los vaya a acompañar, pero definitivamente alguien del equipo del EHH. Muchas gracias realmente a todos y espero que tengan un muy buen fin de semana y una excelente semana la próxima semana. Muchas gracias.